si es que se le logra demostrar al hijo el tráfico de influencias, necesariamente es vinculante con la madre, con Verónica Abad, con la vicepresidenta. Y como te decía, o sea, podrían iniciarse dos procesos distintos. El hecho de que una persona, un ciudadano, utilice, digamos, información privilegiada o utilice a un funcionario público para obtener réditos económicos o, como en el caso, exigir un dinero a cambio de ubicar a otra persona en un cargo público, podría, digamos, él tendría o estaría dentro del delito de tráfico de influencias, este ciudadano. Pero si la Fiscalía General del Estado, como se ha escuchado en los medios de comunicación, pretende vincular a la madre, a la vicepresidenta de la República en este caso, podría serlo, pero el delito sería el mismo, tráfico de influencias. Sin embargo, si considera que ella fue, como funcionaria pública, la que exigía esta prestación, este dinero, esta dádiva, entonces ahí se cambia el tipo penal y la conducta de este funcionario público, de esta funcionaria pública, a un delito de concusión, que es aquel delito que comete un funcionario público que exige alguna dádiva por hacer o dejar de hacer su trabajo. En ese sentido, si es que se cuenta con elementos suficientes para aquello, se podría iniciar una investigación aparte con respecto a la vicepresidenta de la República por el delito de concusión. Y si quisieran vincular al hijo, vincularla a la vicepresidenta al delito de tráfico de influencias a esta investigación, lo que tendrían que hacer es reformular cargos por el nuevo delito de tráfico de influencias a concusión y al hijo, obviamente, ubicarlo en una categoría de cómplice, porque pues una persona, un ciudadano común y corriente que no es funcionario público, no puede ser objeto de ser autor del delito de concusión, porque al delito de concusión exclusivamente, lo comete un funcionario público. Y penalista, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Jorge Luis? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad. ¿Qué tal? Muy amables. Muchas gracias por la invitación. Aquí siempre a las órdenes, dispuesto y presto pues a atender las preguntas y las interrogantes que planteas tú para, como intérprete de la gente que necesita la gente. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y para arrancar en materia con el tema de Verónica Abad. ¿Cuáles son sus primeras impresiones en torno a lo que ha sido todo este proceso en torno a la vicepresidenta? ¿Cómo lo podría catalogar antes de ingresar al tema de la Asamblea Nacional y si logrará tener los 92 votos para enjuiciarle penalmente? Bueno, a ver, partamos de algo. El hijo de la vicepresidenta de la República está siendo investigado, se ha iniciado una instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias. De esta investigación, la Fiscalía ha obtenido información relevante en cuanto a la participación también de la vicepresidenta de la República. En ese orden de ideas, la Fiscalía puede, en un inicio, vincular a la investigación de tráfico de influencias por el delito de tráfico de influencias a la vicepresidenta y pues obviamente solicitar por intermedio de la Corte Nacional de Justicia la autorización para el procesamiento y juzgamiento de este delito a la vicepresidenta de la República que se encuentra en funciones, y la Asamblea Nacional tiene la potestad o la facultad para pues aprobar o no un enjuiciamiento en contra de un funcionario, como en este caso ocurre como vicepresidente de la República o presidentes de la República en funciones, y a partir de allí pues continuar con un proceso investigativo. Ahora, se ha dicho también que estaríamos o que la Fiscalía contaría con información suficiente para iniciar un proceso por un delito de concusión. En ese orden de ideas, creo que si así es el caso,
lo que se debería hacer es iniciar una nueva investigación, una investigación distinta a la vicepresidenta de la República, en virtud de que el delito de concusión necesita o requiere necesariamente, valga la redundancia, de que sean funcionarios públicos a quienes se les investigue o procese por este delito. Quien comete concusión es aquel funcionario público que exige alguna dádiva, alguna prestación a cambio de su trabajo, de hacer o dejar de hacer su trabajo. Y tenemos entendido que el hijo de la vicepresidenta de la República no es funcionario público. En ese sentido, no podría él ser sujeto activo del delito de concusión. Entonces, consideraríamos que la Fiscalía tendría que o iniciar una nueva investigación en contra de la vicepresidenta directamente y continuar con la investigación o la instrucción fiscal o el proceso que tiene que ver en cuanto al tráfico de influencias que está involucrado el hijo de la vicepresidenta, o si necesita o si requiere, digamos, vincular a la vicepresidenta a este delito, pues podría hacerlo, pero obviamente si reformulara cargos, en el supuesto caso de que ya la Fiscalía contaría con elementos suficientes para iniciar una investigación por concusión, reformularía cargos en contra de la vicepresidenta por concusión y al hijo tendría que modificar su participación a un grado de cómplice, porque pues obviamente él no cumpliría con los requisitos para ser procesado por el delito de concusión al no ser funcionario público. Una de las interrogantes que se plantean en torno a todo el caso de Verónica Abad, del hijo, el caso Nene en sí mismo, Jorge Luis, ¿se puede vincularle, digamos, en el caso de que el hijo efectivamente haya efectuado el tráfico de influencias por cerca de un cargo de $1,500, no recuerdo bien el monto, pero si es que se le logra demostrar al hijo el tráfico de influencias, necesariamente es vinculante con la madre, con Verónica Abad, con la vicepresidenta? Y como te decía, podrían iniciarse dos procesos distintos. El hecho de que una persona, un ciudadano, utilice, digamos, información privilegiada o utilice a un funcionario público para obtener réditos económicos o, como en el caso, exigir un dinero a cambio de ubicar a otra persona en un cargo público, podría, digamos, él tendría o estaría dentro del delito de tráfico de influencias, este ciudadano. Pero si la Fiscalía General del Estado, como se ha escuchado en los medios de comunicación, pretende vincular a la madre, a la vicepresidenta de la República, en este caso, podría hacerlo, pero el delito sería el mismo, tráfico de influencias. Sin embargo, si considera que ella fue, como funcionaria pública, la que exigía esta prestación, este dinero, esta dádiva, entonces ahí se cambia el tipo penal y la conducta de este funcionario público, de esta funcionaria pública, a un delito de concusión, que es aquel delito que comete un funcionario público que exige alguna dádiva por hacer o dejar de hacer su trabajo. En ese sentido, si es que se cuenta con elementos suficientes para aquello, se podría iniciar una investigación aparte con respecto a la vicepresidenta de la República por el delito de concusión. Y si quisieran vincular al hijo, digamos, vincularla a la vicepresidenta al delito de tráfico de influencias, a esta investigación, lo que tendrían que hacer es reformular cargos por el nuevo delito de tráfico de influencias a concusión y al hijo, obviamente, ubicarlo en una categoría de cómplice, porque pues una persona, un ciudadano común y corriente que no es funcionario público, no puede ser objeto de ser autor del delito de concusión, porque al delito de concusión exclusivamente, lo comete un funcionario público. ¿Existiría alguna diferencia con lo que pasó en el régimen de Guillermo Lasso, por ejemplo, con su cuñado Danilo Carrera, al que se le está investigando por tráfico de influencias, corrupción, inclusive vínculos con narcotraficantes y con la mafia albanesa? ¿Podría ser algo similar?
No, digamos, la conducta cometida por el cuñado del expresidente se adecúa al tráfico de influencias y a otras conductas delictivas que la Fiscalía General del Estado, digamos, está investigando. En este sentido, no porque, digamos, eh, no está involucrado, o al menos eso es lo que se entiende, no estaría involucrado un funcionario público. De ser Pero se así, hablaba de gestionar cargos públicos, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Funcionario público, quien comete la infracción no es funcionario público. Claro, Danilo Carrera no es funcionario público. Y Danilo Carrera fuese funcionario público, entonces ahí se adecuaría, digamos, al tipo penal de concusión, que es al que ahora está la Fiscalía investigando a la señora Abad. En el caso de Danilo Carrera, no, digamos, de lo que se sabe, no estaría involucrado un funcionario público, entonces pues se adecúa la conducta exclusivamente al tráfico de influencias. ¿Cuándo varía la conducta? Cuando, digamos, de la nueva investigación que ahora la Fiscalía, o con los nuevos elementos que ahora la Fiscalía cuenta, se establece que hay un funcionario público que también estaría pidiendo dinero para, digamos, por hacer o dejar de hacer su trabajo. Y en ese sentido, pues ahí ingresa o cambia la figura jurídica a un delito de concusión y pues entonces, digamos, cambiaría, digamos, el escenario jurídico penal por el cual se está investigando por parte de la Fiscalía a un nuevo delito y será potestad de la Fiscalía o iniciar una investigación distinta paralela a la vicepresidenta o reformular cargos a un delito de concusión y ubicarlo al hijo en categoría de cómplice de este delito. ¿Se le podría vincular a Guillermo Lasso algo similar a lo que le están vinculando a Verónica Abad? Insisto, Danilo Carrera gestionaba cargos públicos, un informe policial lo develó que tenía vínculos con la mafia albanesa, con grupos narcodelictivos. ¿Se podría hacer algo similar o Guillermo Lasso está prácticamente libre de todo eso? Bueno, o sea, eso tendrá que determinar la Fiscalía General del Estado, ¿no? Si es que cuenta con elementos de convicción que le sirvan como fundamento jurídico para deducir o acusar una imputación fiscal, una conducta en contra de Guillermo Lasso, pues tendrá ella que plantearlo y hacerlo de la misma manera. En este caso no se necesitaría inclusive autorización de la Asamblea Nacional porque ya dejó de ser funcionario público, dejó de ser presidente de la República, Guillermo Lasso. Pero no podría especular, no podríamos nosotros, digamos, decir que esto podría suceder, que podrían vincularlo al señor Lasso en las investigaciones si es que no conocemos si en efecto existen elementos suficientes que así lo puedan, digamos, sostener una acusación fiscal. Perfecto, estamos con el audio. Ahí sí te escucho. Perfecto. En torno a este pedido a la Procuraduría General del Estado. Lo que ha hecho el presidente Daniel Noboa es solicitar un criterio a la Procuraduría General del Estado en el sentido de que, digamos, en un informe presentado por esta, justifique o no, o considere o no, la necesidad de dejar la presidencia de la República, no dejar la presidencia de la República mientras hace campaña política para la reelección presidencial. En ese sentido, yo considero que la Procuraduría General del Estado no debe ni puede pronunciarse sobre algo que se encuentra establecido en la ley y en la Constitución. Y ningún funcionario público que se encuentre en funciones puede realizar otra actividad que no sea la que o para la cual está asignado como funcionario público. Más allá de lo que pueda decir la Procuraduría, e inclusive ha quedado hasta... Justamente dicen que porque el periodo no es presidencial, podrían hacer esto de que no necesariamente pida licencia para hacer campaña. ¿Esto podría ser legal? ¿Podría realizar eso Daniel Noboa? En absoluto que no. Inclusive la Procuraduría, como te decía,
ha quedado en mal predicamento al solicitar un informe o un criterio al Consejo Nacional Electoral y pronunciarse indicando de que ellos no pueden interpretar la ley ni la Constitución. Más allá de lo que diga o deje de decir la Procuraduría General del Estado, tiene que entender el presidente de la República que no puede, bajo ningún presupuesto, irse en contra de la ley y la Constitución. Y en ese sentido, él no puede, bajo ningún pretexto o excusa, hacer campaña política mientras se encuentra como presidente de la República. Eso definitivamente cualquier constitucionalista, experto, entre comillas, que quiera avalar ese discurso, digamos, está malinterpretando o interpretando extensivamente las disposiciones legales y constitucionales. Porque el sentido común no pide fuerza. Primero, un funcionario público tiene que cumplir un horario para el cual y cumplir su trabajo para el cual esté encomendado. Y si es que en horas de trabajo va a realizar otra actividad, entonces definitivamente no está cumpliendo con su deber y su obligación. Segundo, no puede aprovecharse de el aparataje estatal para beneficiarse de una campaña, digamos, privilegiada respecto de los otros candidatos. Y finalmente, no puede utilizar fondos públicos para realizar ninguna otra actividad que no sea la encaminada o la exclusiva para la cual fue asignado o designado, y en este caso es ser presidente de la República. Y creo que finalmente... La Corte Constitucional, Jorge Luis, la Corte Constitucional debería pronunciarse frente a este pedido, frente a esta solicitud, o debería dejar que esto siga marchando como hasta el momento. Finalmente creo que el Ecuador necesita, para acabar la idea, necesita funcionarios públicos comprometidos. El Ecuador no necesita un presidente que esté con su actividad o su mente encaminada a una reelección y deje a un lado sus actividades propias del cargo. Con respecto a la Corte Constitucional, creo que la Corte Constitucional no tiene por qué pronunciarse absolutamente nada, porque la ley y la Constitución es clara, y el funcionario público, en este caso el presidente de la República, está en la obligación de acatarla y cumplirla. Y en ese sentido, creo que es descabellado la idea de pensar de que el presidente de la República pueda seguir en funciones mientras realiza una actividad de reelección popular, más allá de que se diga de que no se trata de una nueva elección, etcétera. Yo creo que eso es jugar con la inteligencia de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Antes de finalizar con el tema de Abad, Jorge Luis, ¿cree que como está compuesta la Asamblea Nacional pueda llegarse a dar los 92 votos para que puedan seguirle el juicio penal a la vicepresidenta Verónica Abad? Bueno, veamos qué sucede. Creo que hasta el día de mañana viernes tienen para tomar esta decisión. No nos adelantémonos a lucubrar alguna votación, pero considero que si es que desde la perspectiva de la Asamblea es considerar o pensar que sí es una perseguida política, de que definitivamente lo que buscan es eliminar a esta actora política del escenario político para, digamos, viabilizar de alguna manera la reelección del presidente y poder encargar el cargo a otra persona, contará con los votos. Si es que también podría ser que la Asamblea considere que existen elementos suficientes para un procesamiento penal en contra de esta funcionaria, pues también contará los votos. Si es que por el contrario la Asamblea considera que no existen elementos suficientes o que se trata de una persecución política, pues definitivamente le dará un espaldarazo a la investigación y a la presidencia y no contarán con votos suficientes. Veamos qué es lo que resuelve la Corte, la Asamblea Nacional, y pues allí veremos, o se plantearán nuevos análisis, ¿no?, de la realidad o de la situación político-jurídica de la ciudadana Abad y del elector, lógicamente, en el sentido de que
digamos, el presidente de la República podría encargar, ya no tendrían digamos, este problema de no saber a quién encargar la presidencia de la República, porque definitivamente sabemos que no quieren encargársela a la vicepresidenta. Ahora bien, en el tema del Plan Fénix, Jorge Luis, ya han pasado más de 6 meses del gobierno de Daniel Noboa y habla de una segunda fase del Plan Fénix. Desde su criterio, primero, ¿existe el Plan Fénix y se puede hablar de que ya pasamos una primera fase y ahora vamos a una segunda fase? Bueno, definitivamente el Plan Fénix es un fracaso. Es un fracaso ni por más que la ministra de Gobierno y del Interior busquen maquillar las cifras. La realidad del Ecuador es evidente. Estamos viviendo una inseguridad atroz. Y creo que el Plan Fénix nunca se pudo concretar y nunca pudo tener, digamos, algún tipo de qué sé yo, digamos, de financiamiento, tal vez planificación, porque nos subieron el IVA al 15% para supuestamente financiar precisamente el Plan Fénix, pero ¿se ha financiado en algo? ¿Hay alguna luz de que diga sí, efectivamente hay Plan Fénix? No, tenemos un Plan Fénix fracasado. Entonces, no creo que en ningún momento tuvo resultados. Entonces, peor hablar de un nuevo plan, ¿no? O una segunda etapa del Plan Fénix. Así que yo creo que el fracaso es evidente. El fracaso es evidente y creo que esto le correrá factura en las nuevas elecciones. Si el presidente no puede, digamos, manejar o no ha podido manejar la inseguridad del país, creo que esto le pasará factura en las próximas elecciones, sin lugar a dudas. Pero bueno, creo que el escenario político todavía es complejo en el sentido de que no contamos con candidatos suficientemente preparados o que al menos tengan la suficiente aceptación por parte del electorado, y creo que eso le facilita las cosas al presidente, pero creo que el presidente tiene que ser consciente de que más allá del escenario político que se le plantee, digamos, le facilite las cosas para una reelección, él tiene que ser consciente de que el Ecuador necesita resultados, o ver resultados, y que hasta el momento no los vemos. Este fracaso, Jorge Luis, se debería, y bueno, sería el resultado de lo que hoy tenemos, por ejemplo, en Guayaquil, que ha crecido 5 veces las extorsiones con referencia al año 2023. Eso podría traducirse en que más personas siguen siendo extorsionadas. Veíamos que inclusive a médicos que están realizando la rural les piden hasta $400 en extorsiones. ¿Se podría haber reflejado en esto el fracaso del Plan Fénix? No solamente en eso, ¿no? Yo creo que en todo. No solamente es que se ha incrementado el delito de extorsión, sigue existiendo el delito de narcotráfico, siguen existiendo muertes violentas por sicariato, siguen existiendo amenazas inclusive a las propias autoridades, como inclusive la propia Fiscal General del Estado. Siguen existiendo la delincuencia que no para. Entonces yo creo que el fracaso de este Plan Fénix, o el fracaso del gobierno en realidad en controlar la inseguridad, es evidente. Y es evidente en el sentido de que no solamente se han disparado ciertos tipos de delitos, sino que en términos generales existe impunidad. Yo creo que también el sistema de justicia ha colapsado. El sistema de justicia no cuenta con los insumos ni de personal ni técnicos para dar una respuesta frente a la ola de inseguridad que vivimos. Y eso alienta, de alguna manera, al delincuente, porque sabe que no va a poder ser procesado ni juzgado por un sistema de justicia evidentemente, digamos, colapsado, de poco presupuestos y recursos humanos y tecnológicos, y también cooptado por la corrupción. Jorge Luis, desde su criterio, ¿por qué el país, cuando uno analiza hacia atrás, hace una retrospectiva, ve que, por ejemplo, en el año 2007 teníamos 18 muertes por cada 100.000 habitantes?
Al año 2017 cerramos con 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Del 2007 al año 2021 subimos a 22 muertes por cada 100.000 habitantes y posterior a ello del 2021 al 2023, que es el periodo de Guillermo Lasso, subimos a 44 muertes violentas, lo cual nos convirtió en el 5.º país más peligroso del mundo. Desde su criterio, ¿por qué pudo haber tenido esta evolución durante estos últimos 17 años? Hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores, pero creo que en años anteriores, más allá de que se cuestione al correísmo, creo que se trabajó en el tema social. Y yo creo que eso es importante reconocerlo, porque de alguna manera, si tú trabajas en educación, en el acceso a la educación, en el acceso a la seguridad social, a beneficios sociales, digamos, generas fuentes de empleo, etcétera, creo que de alguna manera, pues esa es la única forma de reducir los índices delincuenciales. Y creo que el descuido de los últimos gobiernos en el aspecto social ha marcado la diferencia entre el correísmo, que lo llaman comunicacionalmente, y los nuevos gobiernos. En ese descuido pues se ha generado esta brecha que permite de alguna manera, desde mi punto de vista, que se aumente o se dispare la ola delincuencial que actualmente vivimos. Yo creo que no puede el gobierno ser reactivo, sino proactivo. No puede reaccionar frente a los hechos, bueno, ahora le toca, pero más allá de aquello, creo que tiene que también construir una base sólida de políticas públicas sociales que, digamos, de alguna manera desalienten a las bandas criminales a reclutar cada vez ciudadanos más jóvenes hacia sus filas. Creo que el Estado también debe, digamos, mirar no solamente a la parte reactiva, sino también mirar hacia lo que está viniéndose y lo que, digamos, puede prevenir, que es un manejo adecuado del aspecto social. Jorge Luis, en el informe de la Nación, Daniel Noboa había manifestado que se habían detenido 35.000, se había sacado de las calles a 35.000 personas. Sin embargo, cuando Daniel Noboa asumió la presidencia, ya tenía una población carcelaria de 32.000 o cerca de 30.000 PPLs. Jorge Luis, ¿dónde están esos 35.000 detenidos que aseguró Daniel Noboa en su informe a la Nación? ¿O qué pasó con ellos? ¿Los desaparecieron? Bueno, eso te iba a decir, deben estar muertos porque primero, digamos, las estadísticas que maneja el presidente y que maneja el gobierno realmente son poco creíbles, ¿no? Creo que en eso ha fallado mucho el aspecto comunicacional de la presidencia de la República y del gobierno. Delegarnos cifras reales y comprobables. Creo que la población carcelaria, sin lugar a dudas, está viviendo un hacinamiento porque obviamente las cárceles no están preparadas para recibir tantas personas, digamos, procesadas, inclusive sin sentencia aún, pero creo que también exagera o las cifras, digamos, no son las precisas o adecuadas porque estaríamos hablando de 60.000 personas privadas de la libertad y eso pues evidentemente no es así porque no existe espacio físico en la totalidad de las cárceles del Ecuador para albergar ese número de ciudadanos privados de la libertad. Pero creo que también al mismo tiempo tendremos que cuestionarnos qué pasa con las personas privadas de libertad que no tienen sentencia ejecutorial, es decir, todavía se los considera inocentes y han perdido la vida en estos amotinamientos o en las cárceles. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Y debemos decir que el Estado tiene que asumir esta responsabilidad porque una vez que una persona ingresa al sistema penitenciario del Ecuador, el único garante de su integridad y su vida es el gobierno, es el Estado. Entonces, en ese sentido, quisiéramos también que el gobierno entre en conciencia y pues preste la atención necesaria y suficiente
a las personas privadas de libertad, que inclusive muchas, la gran mayoría, ni siquiera tienen una sentencia condenatoria que establezca su culpabilidad sobre el delito que está siendo investigado. Entonces, es delicada la situación del país en el sistema carcelario, porque, repito, el Ecuador, el Estado es responsable de la salud, la vida y la integridad de estos ciudadanos, especialmente de aquellos que ni siquiera tienen una sentencia condenatoria, y luego los otros también, porque recordemos que el fin de la pena es la rehabilitación, y es obligación del Estado rehabilitar a estos ciudadanos para reincorporarlos a la sociedad. Aunque suene, digamos, esto muy poético, esta es, digamos, el fin de una condena, y esto es a lo que debería estar, digamos, encaminado el Estado. Antes de finalizar con el programa, y en torno a lo que va a ser la eliminación o alza del precio de los combustibles, Jorge Luis, ¿qué decir al respecto? Daniel Noboa en campaña dijo que no iba a topar el tema de los combustibles, de hecho dijo que los iba a bajar para tener una mejor competitividad, pero ahora ya se ha planteado esta alza en los combustibles. ¿Cuál es su criterio al respecto? Eso demuestra evidentemente que el desconocimiento del país al que iba a recibir, ¿no? Yo creo que el país que él pretendía o pensaba recibir en campaña era distinto al que definitivamente lo recibió, y una vez en el poder se dio cuenta de que definitivamente el Ecuador está quebrado, y por más que busque de alguna manera financiación internacional, no encuentra la fórmula para solventar el gasto corriente y de inversión en el país. Y no le queda otro remedio al presidente Noboa de no cumplir su palabra, porque pues se dio cuenta que la realidad es distinta, y evitar, digamos, eliminar estos subsidios. Ahora, veamos si esto realmente es conveniente o no para el Ecuador, en el sentido de fondear de recursos al gobierno. Yo creo que el ciudadano de a pie está cansado de que le metan la mano al bolsillo con alza de impuestos y con rebaja de subsidios, y no ve un cambio, digamos, no ve que estos incrementos de impuestos, etcétera, mejoren su situación, mejoren su situación en cuanto a seguridad, en cuanto a la posibilidad de contar con la garantía suficiente de emprender cualquier negocio, etcétera. Y creo que, digamos, el ciudadano es lo que, por lo cual rechaza este tipo de cosas, porque no se ve una contraprestación frente al esfuerzo que le exigen al ciudadano los gobernantes con respecto al incremento de impuestos o en este caso la baja de subsidios. Creo que al no ver esa contraprestación es lo que realmente el ciudadano de a pie lo que le hace es rechazar este tipo de propuestas que vienen del gobierno. Ahora, el gobierno tiene que ser consciente de que el Estado está quebrado, y que buscar de alguna manera también aumentar impuestos y reducir subsidios no es tampoco la solución. Creo que la solución va en el sentido de cobrar a los grandes deudores que tiene el Estado, y entre ellos a la propia corporación empresarial del propio presidente. Empecemos dando el ejemplo, señor presidente, y empecemos cobrando y pagando las deudas que su propia corporación empresarial tiene con el Estado, y así empecemos, digamos, a generar también recursos, no solamente metiéndole la mano al bolsillo ciudadano, sino también cobrando a aquellos grandes deudores y a la banca nacional también. Jorge Luis, ¿Daniel Noboa no cumple su palabra o está siendo sometido a los intereses y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional? Como te acabo de decir, no es que no cumpla su palabra, sino que él no sabía el país que iba a recibir, y una vez en el poder se dio cuenta de que el Estado está quebrado, y entonces definitivamente lo que dijo en campaña no podría sostenerlo una vez estando en el poder. Y luego los organismos internacionales obviamente no te prestan dinero de a gratis, te exigen ciertos presupuestos o ciertas digamos, cuestiones fiscales que debes cumplir, y eso es lo que está haciendo Daniel Noboa para de alguna manera financiar a un Estado quebrado.
Antes de finalizar, y como ya es una costumbre, Jorge Luis, ¿cuál sería la otra verdad en torno al juicio político, en torno a lo que está recibiendo Verónica Abad y lo que podría ser el juicio penal que podría ser aprobado por la Asamblea Nacional el día viernes? Bueno, quitarse ese peso de encima por parte de Daniel Noboa, digamos, facilitarle las cosas en cuanto al encargo de la presidencia a otra persona que no sea la viceministra, la vicepresidenta Abad. Eso lo ha indicado Noboa públicamente. Esa sería la otra verdad. Ahora, si la Fiscalía cuenta con elementos suficientes que permitan sostener su acusación, pues los presentará, los mostrará en un momento oportuno y la ciudadanía, pues, podrá conocer si en efecto existe fundamentos suficientes para deducir una imputación fiscal en contra de la vicepresidenta o no. Si de no hacerlo, entonces pues la otra verdad sería esa, ¿no? Quitarse de en medio a un actor político que le incomoda al presidente Noboa. Han sido las apreciaciones de Jorge Luis Ortega, jurista penalista, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Gracias, siempre a las órdenes. Un abrazo.